Dios les guarde, Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno podernos conectar en este tiempo. Por allí está también conectado el pastor. Usted sabe que está en una diligencia temporera en su trabajo, pero qué bueno que la tecnología nos permite conectarnos, ¿verdad? Aunque estemos en lugares distintos. Así que, pastor, si tiene oportunidad de llevarnos en oración, si no, oramos en el nombre del Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. Damos gracias en esta hora, Padre, por la oportunidad de pasar tiempo contigo a través de tiempo de conexión, Señor amado. Bendice a cada hermano que se está conectando, Señor amado. Bendice a la pastora que va a traer su palabra, Señor. Háblanos a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y úsala con poder y gloria, Señor amado. Mire estas familias que han estado experimentando la pérdida o la enfermedad, Señor amado. Cúbrelos, mi Dios del cielo. Sé tú su sanador y sé tú también su consolador en medio de este tiempo que ellos están experimentando, este tiempo difícil, Señor. Bendícenos, Señor amado, en esta hora te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Espero que verte pronto por allí por casa. Muy bien, así que esta noche saludamos, ¿verdad? Los hermanos que se han ido conectando, hermana Carmen, Michael, Margarita, tengo a Matilde en línea, ya confirmé, ¿verdad? Estamos allí el viernes, Dios mediante, en su casa para acompañarle en medio de este tiempo y llevar adoración, ¿verdad? Al Señor en medio de su hogar. Así que confirmado el servicio del viernes. Y hoy, ¿verdad? Reflexionamos en la palabra del Señor bajo el tema Camina con Dios, no lo sueltes. Camina con Dios, no lo sueltes. Y voy a ir a través de algunos personajes bíblicos que nos hablan y que nos impactan, ¿verdad? Con su vida, ¿verdad? Y que nos dan ejemplo de lo que es caminar con Dios, ¿verdad? Y los beneficios que eso trae a nuestra vida. Y voy a iniciar con este personaje peculiar, que hizo un paréntesis en la historia. Cuando nosotros vamos a la genealogía, usted sabe lo que es la genealogía, es estos pasajes que describen, ¿verdad? Que fulano fue padre de fulano y que vivió tantos años y que luego murió, ¿verdad? Pues mira, eso es lo que encontramos en Génesis 5, ¿verdad? Esa genealogía de Adán específicamente, ¿verdad? Hablando allí de quiénes fueron los hijos de Adán y los hijos de los hijos de Adán y así sucesivamente. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero en ocasiones cuando nosotros estamos leyendo la Biblia así devocionalmente y llegamos a esta parte de la genealogía, nosotros como que o lo leemos al papagayo o lo brincamos, ¿verdad? Porque es como medio tediosito, porque por lo regular dice lo mismo, ¿no? Con diferentes nombres, aparte de que los nombres son medio extraños. Pero en medio de esta genealogía, que obviamente empieza diciendo, por ejemplo, el verso 4 dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y así hace constantemente con todos los descendientes de Adán, ¿verdad? Y describe prácticamente con muy poca variación de palabras, cuál era la descendencia, cuántos años vivió, cuántos hijos tuvo y a la edad que murieron. Y cuando nosotros estamos leyendo esta genealogía, el autor específicamente hace un paréntesis, le digo yo, hace una alteración a su texto y hace este énfasis principal en este personaje. Enoc. Y el verso 22 de ese capítulo 5 de Génesis dice, y caminó Enoc con Dios. Fíjense en que y si usted se pone a visualizar, ¿verdad? Luego la genealogía, no lo vamos a leer ahora, porque si no, bendito, nos toma mucho tiempo, ¿verdad? El verso 1 hasta el 22, todo está constantemente diciendo lo mismo, hasta ese verso 22, que específicamente el texto dice, caminó Enoc con Dios.
Permítame por ahí. Sí, le mandé a la suegra el Zoom. Espérate. Miren, que se lo mandé al que no era, discúlpame. Discúlpeme, pues, que ella tiene 2 páginas y se la mandé a la página que no era. Ahora sí, disculpe usted, que estamos de técnicos hoy también. Estaba diciendo que el autor hace un paréntesis específicamente en ese verso 22 y dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 días, y luego vuelve y hace el énfasis en el verso 24 y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó, porque Dios le llevó. Así que inicialmente nosotros nos resalta a la vista a través de nuestra lectura el hecho de que Enoc transcurriera por la vida de manera tan distintiva que en medio de una narración tan natural y tan tradicional como es la genealogía de la historia, en este caso de Adán, se resalte el hecho de cómo caminó Enoc. Y es que Enoc específicamente caminó de la mano con Dios. Caminó siendo dirigido. Ahí está, ahí está. Vean el micrófono abierto. Específicamente el autor resalta esta peculiaridad de lo que es caminar con Dios. Y yo hago reflexiones en nuestra vida, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿estamos haciendo nosotros paréntesis en la historia? ¿Estamos haciendo nosotros énfasis y estamos caminando de manera distintiva, de modo que cuando narren, ¿verdad? Y cuando hagan los cuentos de nuestra vida, se haga ese distintivo en nuestra vida? Que ciertamente reconozcan que nosotros estamos caminando con Dios y que nuestra vida peculiarmente ha sido distinta. Fíjense en que los días de Enoc están descritos como 365 días y alusivo a los 365 días que tiene el año. Así que Enoc caminó por 365 años, los 365 días de la mano. Caminó con Dios. Y la intimidad y la relación que Enoc tuvo con Dios fue tan integral y tan especial que Dios decidió llevárselo. Dios decidió que Enoc no pasara por la muerte. Y hay algunas especulaciones, ¿verdad? Y algunas teorías específicamente con la profecía, ¿verdad? O los 2 testigos que simbolizan en el Apocalipsis, capítulo 11 específicamente, ¿verdad? Y hay varias teorías, ¿verdad? Y dicen que Enoc va a ser uno de esos testigos en la era final, ¿verdad? En la gran tribulación. Eso no hay certeza ninguna, ¿verdad? Porque ciertamente son teorías, pero como el texto también nos dice que todos los hombres están destinados a morir una sola vez y que no muere, ¿verdad? Como lo hizo también Elías, pues se especula que tanto Enoc como Elías van a ser ¿verdad? Una de las teorías es que ellos van a ser los testigos en la era del Apocalipsis. Pero nosotros no vamos a entrar en ese estudio ahora, ¿verdad? Porque sería mucho, nos desviaríamos, ¿verdad? Del tema principal, que es cómo estamos llevando nuestra vida y el paréntesis que nosotros hacemos en medio de la historia por nuestro caminar. Y ciertamente no necesariamente el hecho de que nosotros estemos caminando, sino con quién estamos caminando. A ver, es importantísimo que usted haga una reflexión y aquellos que es una invitación muy peculiar, aquellos que no hayan disfrutado hasta este momento de su vida el hecho de poder caminar con Dios, que lo que significa es que usted pueda tomarle la mano a Dios, esta mano que está extendida, ¿sabes? La mano de Dios está extendida hacia su creación, no porque Enoc fuera especial, sino porque Enoc había decidido caminar con Dios. Dios decide caminar con el ser humano y anhela, y yo le he dicho muchas veces, su cercanía, anhela su intimidad, anhela su relación.
¿verdad? Pero nosotros los seres humanos tenemos que responder a ese tipo de relación. Y Enoch fue un hombre que respondió a la necesidad de caminar con Dios, porque ciertamente el ser humano tiene una necesidad, ¿sabes? Tiene una necesidad muy particular de caminar de la mano, dirigido, protegido y cuidado por Dios. Y eso solamente nosotros lo podemos disfrutar cuando obviamente decidimos caminar con Él. Así que el lanzamiento, la invitación principal con este personaje que acabo de resaltar es que usted pueda decidir caminar los 365 días con Dios. Que no lo suelte en verano, que no lo suelte en Navidad, que no lo suelte en temporadas bajas o en temporadas altas, en temporadas de triunfo o en temporadas de dolor, porque ciertamente trae beneficios a nuestra vida el hecho de que nosotros podamos caminar con Él. El hecho de que Dios nos comprenda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra aflicción, y que Él se goce a plenitud con el hecho de que nosotros podamos contar con Él, tanto en nuestros triunfos como en nuestros fracasos. Porque el hecho de que nosotros caminemos con Dios no nos exime, ¿verdad?, de pasar por la aflicción. Ahora tenemos la garantía de que Él está a nuestro lado. Y eso va a cambiar muchas cosas. El segundo personaje que quiero dar énfasis en esta mañana es Noé. Fíjense que cambiamos de un capítulo a otro, Génesis 5 a Génesis 6, y en medio de, que es lo que muchas personas no pueden comprender cuando hacen lectura bíblica, y es que han pasado muchos años, muchas generaciones en medio de un capítulo a otro, ¿verdad? No necesariamente está escrito cronológicamente hablando, pero sí específicamente en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 5 culmina, ¿verdad?, con esa descripción de la genealogía y comienza a describir qué está pasando en la historia a pasar de los años. Y fíjense que Enoc hizo el paréntesis de la historia y caminó con él y Dios se lo llevó, ¿verdad? Decidió llevárselo. Pero ocurrió algo posterior a ese impacto que tuvo en la generación, y es que las personas que vinieron después de Enoc decidieron soltarle la mano a Dios. Decidieron no caminar con Dios. Decidieron tomar sus decisiones de vida y tomar las riendas de su vida como le dio la gana. Y ciertamente hay consecuencias nefastas cuando nosotros nos alejamos de Dios. Como lo describe el verso 5 de Génesis 6. Dice el texto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y es que ciertamente todo aquel que se aleja de Dios, que se suelta de su mano, los designios, sus pensamientos, su conducir, va a ser hacia el mal. Va a ser hacia el mal. Y me podrán decir, ¿verdad, Yari? Pero es que yo no hago nada malo. Pero ciertamente en medio de tu reflexión, posiblemente en medio de la soledad, posiblemente en medio de sentirte poco productivo, de sentir que no tiene sentido tu vida, de sentir que solamente te pasan cosas malas, bueno, ese es el resultado de haber soltado a Dios, de haber soltado a Dios. Fíjense en lo doloroso de este texto, porque el autor específicamente le da énfasis al dolor que tiene Dios de ver su creación lejos de él. Y dice el texto, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Le dolió en su corazón, le quebrantó su corazón. Porque ciertamente Dios anhela nuestro bienestar. El hecho de que Dios nos quiera cerca, el hecho de que Dios anhele que nosotros podamos caminar con Él, no significa de que Dios tiene beneficios con ellos, sino que tú y yo tenemos grandes beneficios con esta cercanía. Esto es algo mutuo, ¿no? Y entonces Dios dice, y toma una decisión muy dura: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Su dolor era tan grande y no había remedio. Pero, y el autor usa un pero,
Usted sabe que a mí me fascinan los peros de Dios. En el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otra vez, en medio de la generación perversa y maligna, aquellos que habían tomado la decisión de no seguir el ejemplo de Enoch y caminar con Dios, hay otro hombre que hace una diferencia en medio de esta historia. Y ese hombre se llama Noé. Y fíjense cómo el texto y el autor describe a Noé. Verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé, pero antes de comenzar a describir otra vez con la genealogía de Noé, ¿verdad? Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, el autor da énfasis principal de cómo era este Noé que halló gracias ante los ojos del Señor. Dice que Noé era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. ¡Wow! Qué palabras tan grandes, ¿verdad? Para llenar. En medio de una generación tan perversa, en medio de una sociedad que se inclinaba al mal, Noé hizo una grande diferencia. Tanto así que el autor del texto le llama justo y perfecto en medio de esa generación perversa. Y finalmente dice, con Dios caminó Noé. Y es que ciertamente el hombre lejos de Dios se inclina a la maldad, pero el hombre cerca de Dios se inclina a la perfección de ese Dios a quien tú te acercas, a ese Dios con quien tú eliges caminar, que solamente te quiere hacer bien, solamente te quiere hacer bienestar. Así que usted sabe que usted conoce, ¿verdad? La historia, los que recibimos escuela bíblica desde niños nos cuentan de la historia de Noé, ¿verdad? Y del arca de Noé. Noé estuvo predicando, estuvo advirtiendo por 100 años que iba a haber un diluvio. Obviamente un acontecimiento que no había pasado en medio de sus generaciones, que no lo habían vivido. Y el hecho de que la generación no pudiera comprender, entender un suceso que iba a acontecer que nunca habían vivido antes, bueno, optaron por burlarse de este Noé, que insistía en hacer un arca en medio de un tiempo donde nunca había llovido. Así que yo no sé si usted puede identificarse con Noé, ¿verdad? Porque han pasado más de 2000 años desde que Cristo murió, y que la iglesia, usted y yo como creyentes, aquellos que hemos decidido caminar con Dios, hemos proclamado y hemos anunciado que Cristo viene, que Cristo vuelve por su iglesia. Que no importa si han visto la muerte, o no importa si todavía estemos vivos, vamos a ver a este Cristo que ascendió a los cielos, resucitado, volver porque tiene lugar para ti y para mí en los cielos. Así que no importa lo que pueda pensar la generación, ¿verdad? Que diga, desde mi tatarabuela he estado escuchando ese mismo cuento. Pues mira, la generación de Noé también decía lo mismo. Este tipo está loco. Lluvia, ¿qué es eso? Pues nunca habían experimentado lo que era eso. Esta generación tampoco hemos experimentado el hecho de que Cristo venga de un momento a otro, a buscar a su iglesia, a buscar a aquellos que han decidido caminar con él, a buscar a aquellos que han decidido tener un nuevo comienzo, porque saben que el hecho de que Dios le diera la oportunidad a este hombre que era justo y perfecto en medio de su generación, le dio un nuevo comienzo y una nueva oportunidad a su creación, de comenzar de nuevo. Y eso es lo que nos invita a Dios en nuestra vida, ¿no? A que tomemos una decisión para iniciar, para reiniciar nuestra vida, para comenzar de nuevo. Y que para que nosotros podamos caminar mirando esa promesa gloriosa de que Él va a volver. Y que estos momentos duros de aflicción van a pasar. Los momentos de enfermedad, los momentos de quebranto, los momentos de dificultad van a pasar. Y nosotros vamos a entrar en toda su plenitud. Usted solamente tiene que creer, confiar y agarrarse
de la mano de este Dios todopoderoso que quiere nuestro bien. Quiere que disfrutemos este proceso, este caminar. Quiere que disfrutemos todos los días de nuestra vida. De la mano con Él. Así que haz como Enoc, haz como Noé. Haz una diferencia en medio de tu generación. Inicia de nuevo, comienza de nuevo, no importa cuántas veces lo tengas que hacer. Mira, otro personaje que nosotros tenemos que hacer referencia es Abraham. A Abraham se le llamó el padre de la fe y amigo de Dios. Abraham creyó a las promesas de Dios ciegamente, desde su primera instrucción: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Dónde, ni cuándo, ni cuál es el proceso? No sabía Abraham, no tenía dirección, pero él creyó su palabra y obedeció y accionó a esa palabra. Y fue tanta la intimidad y la comunión con Dios que Dios le contaba sus planes, aun cuando los planes eran contrarios a lo que tal vez Abraham esperaba. Y eso lo describe Génesis 19, ¿verdad? En el momento en el que Dios se le presenta a Abraham, y en medio del diálogo cotidiano y común que Abraham y Dios tenían, porque, mire, una de las cosas y de los beneficios tan deliciosos de caminar con Dios es que usted puede conversar con Él constantemente, todos los días, diariamente, en todo tiempo. Dios le escucha. Dios le escucha. Y esto es un diálogo, ¿verdad? Bidireccional, no solamente usted habla con Dios, sino que Dios habla a su vida. Pero usted tiene que estar presto a su voz, a su susurro, a la manera en cómo Él habla, porque Él no habla solamente de una manera, sino que Él es soberano. Así que se revela nuestra vida de distintas maneras, del modo que tú puedas escucharlo. Pero usted tiene que estar presto a escucharlo. Presto a escucharlo. Y en medio de esos diálogos cotidianos que Abraham tiene con Dios, y el autor lo dice de esta manera, se pregunta: ¿voy a esconderle mis planes a Abraham? A este que camina conmigo, a este que es mi amigo. Pues mira, Dios le revela un plan que es doloroso y seguramente incomprensible para muchos. El momento en que Él decide pasar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Porque la maldad de los hombres era tanto que había llegado a su presencia y no había cómo tolerarlo más. Bueno, y Abraham, una de las peculiaridades de poder caminar con Dios es que nosotros empezamos a pensar y a sentir como Dios. Así que Abraham, en medio de su compasión por aquella gente que vivía allí, le empieza a preguntar a Dios: papá, ¿tú vas a eliminar juntamente al justo con el impío? Juntamente aquel que ha decidido caminar contigo con el que no. Vamos a suponer, ¿verdad? Y empieza Abraham a tener un diálogo con Dios y a decirle, ¿verdad? En cuestión de debate, si hay 50 justos en esa ciudad, tú como quieras lo vas a destruir. Y Dios, ¿verdad? Sabiendo que Él es un Dios justo, le dice: no, sí, ciertamente si hay 50 justos no voy a destruir la ciudad. Y Abraham sigue siendo intrépido, intrépido, valiente, y sigue diciéndole, cuestionándole a Dios: y si hay 45, y si hay 30, y si hay 20, hasta que llega a 10 justos. Y Dios aún así le dice: si hay Dios, no voy a destruir la ciudad. Así que mira cómo el hecho de que tú y yo podamos decidir caminar con Dios influye en la vida de otros. Influye para salvación. Influye para santificación. El hecho de que usted y yo podamos tomarnos de la mano de Dios puede y logra alcanzar a otros. Fíjense que
Dios no encuentra a 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero allí habitaba el sobrino de Abraham, habitaba su esposa y habitaba su sobrina. 4 personas justas. Las hijas de Lot estaban comprometidas, pero ellos no creyeron en la advertencia de su suegro Lot y lo tildaron como loco. Este tipo está loco. Destrucción. Voy a salir yo corriendo, porque viene destrucción. Pues mira, hay que saber discernir la voz de Dios, la alerta de Dios, para que nosotros podamos salir del lugar de donde tenemos que salir en el momento oportuno. Así que sus solamente salen de allí, ¿verdad? Porque los ángeles los toman de la mano, porque el otro todavía estaba titubeando si me voy o no me voy, me voy o no me voy. Pues mira, los ángeles tuvieron que tomar la decisión por él y sacarlo de la ciudad. Pero ¿sabes por qué fue? Por la petición de Abraham. Verso 29 de ese capítulo 19 de Génesis dice, pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot. Salvó la vida de Lot. Así que cuando tú decides caminar con Dios y decides tener una relación de cercanía con Él y tener una conversación cotidiana con Él, sabiendo, ¿verdad?, nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestras debilidades, pero sabiendo que Dios nos comprende, pues mira, Dios escucha nuestras peticiones y alcanza los nuestros, alcanza a otros. Porque ¿saben qué? Si hubiera habido allí 10 justos más, aunque Abraham no lo hubiese conocido, ni siquiera supiera su nombre, Dios también lo hubiera salvado. Así que miren hasta qué nivel puede alcanzar el hecho de que tú y yo decidamos caminar con Dios. El hecho de que tú y yo caminemos con Dios alcanza multitudes, que nosotros comprendemos o que no comprendemos. Así que es beneficioso caminar con Dios. Finalmente, quiero dar énfasis a este texto en el capítulo 25 de Génesis, ¿verdad? Habla de Abraham, ¿verdad? Y cómo culmina su vida. Abraham vivió 175 años, y el verso 8 dice, y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Quien decide caminar con Dios tiene garantizado una vida larga y satisfactoria, lleno de triunfos, lleno de logros, lleno de metas, siendo pleno, teniendo plenitud en cómo nos conducimos en la vida y lo que alcanzamos en ella. Finalmente dice, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Este último sencillo nos responde a muchas preguntas, ¿verdad?, que en ocasiones tenemos nosotros cuando vayamos a pasar por ese momento de despedida, ¿verdad? Por ese momento de transición, porque ciertamente aunque pasamos de vida a muerte, en Cristo pasamos de muerte a vida. Y esto de manera espiritual y de manera natural también. Ciertamente los que morimos en Cristo caminando en Él tenemos vida. Y nos vamos a encontrar con nuestros antepasados al morir. Eso lo dice el texto. Y yo creo todo lo que dice la palabra del Señor. Así que si usted tiene esa incertidumbre de si me voy a reencontrar con mis familiares, con aquellos que murieron en Cristo, pues mira, el texto nos lo revela. Abraham murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Ten paz, ten calma. Nosotros tenemos una vida eterna garantizada, que no entendemos, que no comprendemos, que no conocemos, pero que ciertamente nos brinda la paz necesaria para nosotros descansar en Él, descansar en sus promesas. Así que camina con Dios. Y finalmente, para culminar, ¿verdad?
luego de algunos consejos que te di, como el hecho de que camines con Dios, que decidas caminar con Dios y todos los beneficios que eso trae, bueno, algunos de los beneficios, ¿verdad?, que describimos en esta noche, porque si nosotros pudiéramos y nos pusiéramos a enumerar los beneficios de caminar con Dios, no terminaríamos nunca. Nunca terminaríamos. Son innumerables, son inalcanzables, son inimaginables, porque aun cuando nosotros tratáramos de describirlos, hay aspectos que se nos escapan de nuestra naturaleza humana. El hecho de que nos alcance su misericordia, el hecho de que nos alcance su protección, su cobertura, en momentos en que comprendemos, en momentos en que no comprendemos, en momentos en que imaginamos y en momentos que nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Caminar con Dios es otra cosa. Finalmente te doy estos consejos. Mira, no camines delante de Dios. Camina de su mano y no la suelta. Camina de su mano, a su lado. Si alguien se tiene que ir adelante, ese tiene que ser Dios. No se vaya adelante usted. No tome decisiones precipitadas. Escucha su consejo. Camina de su mano. No la sueltes en ningún momento. Ni en momentos de dolor, ni en momentos de aflicción. Ni en los momentos en que nos creemos autosuficientes, porque también vienen esos momentos, ¿verdad?, que nos sentimos tan bien, que sabemos que vamos por el camino correcto, que estamos bajo su voluntad y se nos sube arriba el ego. Entonces, mira, no, ni siquiera en esos momentos sueltes su mano. Depende absolutamente de Dios. Depende absolutamente de Dios. Mira, y no siempre vamos a entender por el camino en que nosotros estamos trazando, ¿verdad? Pero ciertamente si tú estás caminando de su mano, tienes la certeza de que estás seguro en el proceso que estás pasando y que vas a llegar finalmente a puerto seguro. Vas a completar tu propósito en Dios si no te sueltas de él. Si no te sueltas de él. Fíjate que Dios insiste sobre nuestras vidas. Dios insiste sobre nuestras vidas. Y hay procesos que nosotros tenemos que pasar, pero hay procesos que son provocados para que nosotros lleguemos a nuestro propósito. Yo prefiero llegar de su mano. Yo prefiero ser paciente en medio del proceso, pero estar de la mano de él. Porque los procesos fuera de él, para que nosotros, ¿verdad?, recalculemos y rebobinemos como lo hace el GPS en ocasiones, son dolorosos. En cambio, los procesos con él, aunque ciertamente duele también, porque crecer duele, nos va a traer satisfacción, nos trae plenitud, nos trae madurez, nos trae crecimiento. Así que no te sueltes de Dios. Y finalmente no te conformes a ser uno más del montón. No te conformes con ir con la corriente de este mundo. Ten como propósito y meta principal hacer la diferencia y marcar tu generación. Marcar cada paso de tu camino. Porque yo no sé usted, pero a mí me fascinaría ver cuando escribieran la vida de Yareli y su genealogía. Yareli caminó con Dios. Y eso hace una diferencia en esta generación y en la venidera. Y aun cuando las futuras generaciones se desvíen de él, que pueda haber un nuevo inicio como lo hizo con Noé. Que pueda haber un nuevo inicio como lo hizo con Abraham. Que pueda haber un nuevo inicio como lo hizo con Yareli. Y como lo hacen con cada uno de ustedes. Amén. Permítanme orar para culminar este tiempo. En el nombre del Señor. Padre, te adoro y te bendigo, Señor. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de caminar de tu mano. Te pido, Señor, si alguno que esté escuchando, Padre, que no ha decidido caminar contigo aún, Señor, permítele decidir.
Permítele dejar atrás el miedo, dejar atrás la incertidumbre, dejar atrás las especulaciones de cómo va a ser, de qué tengo que hacer. Que puedan descansar, Señor, en tomar exclusivamente tu mano. Porque ciertamente todo aquel que decide tomar tu mano no se arrepiente nunca. Gracias te damos por el privilegio de estar tomando de tu mano, Señor. Permite, oh Dios, que tu fortaleza, que tu descanso, que tu paz, que tu gozo, Señor Jesús, sea el bálsamo, Padre eterno, sobre nuestras vidas, sabiendo, Padre, que caminamos contigo, que tu promesa se hace viva, se hace activa en nuestra vida. Tú estás con nosotros todos los días, no nos sueltas, no nos dejas. Estamos seguros en ti, Padre eterno. Así que te damos gracias, Señor. Insiste sobre nosotros, por encima de nosotros mismos, Señor. No nos sueltes, que si pasa por una milésima de segundo, Señor, si nos pasa por la mente el soltarse, Padre, apriétanos más, aunque nos duela. Pero más nos vale estar de tu mano, Señor. Más nos vale seguir caminando junto a ti, Señor. Padre, y te pido especialmente, Señor Jesús, tu consuelo y tu fortaleza por aquellos que están pasando por un proceso de pérdida, Señor. Por un proceso de dolor, por un proceso de quebranto, Señor. Por un proceso de incertidumbre, que no saben por qué están viviendo lo que están viviendo, Dios. Padre eterno, que tu bálsamo, que tu fuerza, que tu consuelo, Señor, les sostenga hoy y siempre, Señor. Hay garantía de eso para tus hijos, para aquellos que se toman de tu mano, Señor. Y aquellos que están quebrantados de salud, Padre eterno, mental, física, emocional, física, Padre eterno, que se cumpla tu palabra, Dios del cielo, y que se derrame salud abundante sobre ellos integralmente, Señor Jesús. Que no haya nada que se te resista, Padre eterno, porque en tu nombre hay poder. En tu nombre, poder. Finalmente te damos gracias por llamarnos amigos, por llamarnos tus hijos y por anhelar tu cercanía, Señor. Por anhelar que nosotros podamos caminar contigo y hacer la diferencia en una marca impactante en medio de nuestra generación. Te damos gracias y gloria a tu nombre, oh Jesús. En tu nombre, Padre. Amén. Amén, amén. Muy bien, finalmente les recordamos, ¿verdad? Para culminar este tiempo de conexión. El viernes estamos en casa de nuestra amada Matilde. Les extrañamos, ¿verdad? Ella ha tenido un tiempo de enfermedad que le ha impedido llegar a la casa del Señor, pero qué bueno que la iglesia puede llegar a su casa. Así que allí vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, de adoración y de reflexión en su palabra para acompañarla en medio de su proceso. Porque esto es parte de caminar con Dios, ¿sabes? Es también acompañar a aquellos que lo necesitan. Así que el viernes estamos allí, Dios mediante, con el favor de Dios. Y el domingo nos reunimos en Casa de Restauración a las 10 de la mañana. No tenemos escuela bíblica, pero tenemos una reunión, espero que corta, los primeros minutos del servicio y luego continuamos con el servicio. ¿Está bien? En el nombre del Señor. Dios está formando algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dios está formando algo nuevo. Así que estamos encaminándonos a ello. Escuchando la voz del Espíritu para que cada día más crezcamos en Él y seamos mejores para su reino. Amén. Que podamos seguir alcanzando a otros por medio de nuestro conducir en la vida. Y ese conducir incluye el gran hecho de que usted y yo hayamos decidido tomarnos de las manos del Señor y caminar juntamente con Él, guiados por Él, a la gloria de su nombre. Amén. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y que puedan descansar en esta noche. Espero que el pastor ya venga de camino en el nombre del Señor y que llegue con bien. Amén. Fuerte abrazo a todos. Besos y bendiciones. Bye bye.